Estamos en el período Jurásico y el enorme continente de Pangea, que antes se extendía de un polo a otro, empieza a quebrarse. Hay mucha más humedad que en el período Triásico, y donde antes solo había desierto, se ven ahora grandes bosques de coníferas. Hace 70 millones de años que aparecieron por primera vez los dinosaurios en la Tierra, y este mundo más verde les ha permitido evolucionar en un sinfín de especies distintas. No todo el paisaje está cubierto de bosques. Hay también grandes praderas de helechos. Y aquí es donde habitan los titanes del Jurásico. Dinosaurios como el estegosaurio, que se distingue por la hilera de placas de su lomo. Son los gigantes herbívoros como este los que al pastar constantemente hacen que estas praderas se mantengan libres de árboles. Y ninguno produce tanto impacto en el entorno como los dinosaurios más grandes de todos, los saurópodos. Hay muchas clases distintas de estas criaturas gigantescas de cuello largo. Estos son los Diplodocus, los más largos de todos. Para protegerse viven en rebaños de 30 o más individuos y algunos de los más viejos pueden medir más de 40 metros de longitud. Utilizan el cuello, fuerte pero rígido, para pastar en zonas muy amplias con poco esfuerzo. Para equilibrar el cuello tienen colas largas, con extremos elegantes en forma de látigo, que utilizan para comunicarse con los demás miembros del rebaño. Se trata de un cardumen de Lich ictis, los peces más enormes que hayan existido. Por muy titánicos que sean, hay predadores casi tan grandes como ellos, capaces de atacarlos. Estos bancos de gigantes se sustentan gracias a los más diminutos seres marinos. Filtran del agua el minúsculo plancton, los pequeñísimos animales que flotan en el océano. Y allí está el Metriorhynchus. Esto no te lo esperas, se trata de una especie de cocodrilo marino. Es absolutamente apto para habitar los océanos. Presenta unas enormes extremidades palmeadas. No tiene nada que ver con los cocodrilos de nuestro tiempo. Fíjense en la cola. No la tiene acorazada. Esta criatura ha sacrificado la defensa en aras de la velocidad. Todos los reptiles marinos vivieron alguna vez en la Tierra, pero hace 75 millones de años que los antepasados de estas criaturas se lanzaron al agua, donde sus patas se convirtieron en elegantes aletas. Son los reptiles marinos más antiguos y más adaptados a la vida acuática, con cuerpos aerodinámicos como los de los peces. La mayoría de los demás reptiles marinos, como el Cryptoclidus, utilizan las 4 aletas para perseguir a los bancos de peces en el agua. Los tiburones, máquinas de matar perfectamente evolucionadas, patrullaban ya los océanos mucho antes de que aparecieran los reptiles marinos. El Liopleurodon, con 150 toneladas de peso, es el carnívoro más grande y poderoso que ha existido nunca en este planeta. El Liopleurodon tiene un sentido del olfato direccional, 2 cámaras separadas en la nariz que hacen el trabajo de un par de orejas, señalando de dónde procede exactamente el olor. Un instrumento de búsqueda al servicio de las mandíbulas carnívoras más grandes que han existido nunca.
Cada una de las 4 aletas del Liopleurodon mide más de 3 metros de longitud y le proporcionan fuerza suficiente para transportar su enorme cuerpo por el agua. El Jurásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Jurásico ocupa el segundo lugar, siguiendo al Triásico y precediendo al Cretácico. Comenzó hace 200 millones de años y acabó hace 145 millones de años. Este periodo se caracteriza por el dominio de los grandes dinosaurios en tierra y por la aparición de las primeras aves, y también por la división de Pangea en los continentes de Laurasia y Gondwana. De este último se dividió Australia en el Jurásico superior y principios del Cretácico, del mismo modo que la Eurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia. El nivel del mar experimentó cambios menores durante el Jurásico inferior. En el Jurásico superior experimentó oscilaciones más rápidas y una elevación que ocasionó la inundación de grandes áreas de Norteamérica y Europa. En el Jurásico había 2 provincias biogeográficas en Europa, Tetis al sur y Boreal al norte. Los arrecifes de coral se restringieron en su mayor parte a la provincia de Tetis. La transición entre las 2 provincias se daba a la altura de la península ibérica. Las plantas de climas cálidos ocuparon un amplio cinturón que se extendió hasta 60 grados de latitud. Tanto la flora de Gondwana al sur como al norte de Siberia incluía grupos de helechos. Sus parientes modernos no toleran las heladas. El registro geológico jurásico es bueno en el oeste de Europa, donde extensas secuencias marinas indican un tiempo donde gran parte del continente estaba sumergido bajo mares tropicales poco profundos. Sin embargo, el más espectacular desarrollo geográfico de la era mesozoica fue la fragmentación de Pangea, un proceso de rifting que comenzó en la región de Tetis, siguiendo la vieja sutura hercínica. El océano Tetis avanzó formando un estrecho y profundo brazo oceánico que separó Europa de África. El rift se propagó hacia el norte y finalmente hacia el sur, comenzando a separar Sudamérica y África. Finalmente, Pangea dio lugar al supercontinente septentrional de la Eurasia y al supercontinente meridional de Gondwana. El Golfo de México se abrió en el nuevo rift entre Norteamérica y lo que ahora es la península de Yucatán de México. El rift que formó el Atlántico tuvo otra consecuencia importante. La extensión produjo fallas normales entre África y los continentes norteños, y las zonas afectadas por tales fallas se hundieron, de forma que el agua que entraba periódicamente desde el océano Tetis comenzó a evaporarse. Durante el Jurásico medio y superior, un brazo del rift se desplazó entre Norteamérica y Sudamérica, dando origen al Golfo de México. Otro dio lugar a la apertura del Golfo de Vizcaya. El océano Atlántico Norte era relativamente estrecho y el océano Atlántico Sur no se formó hasta el Cretácico, cuando la propia Gondwana se fragmentó. El clima a inicios del Jurásico era seco y cálido, pero la abundante movilización del agua que los cambios geológicos ocasionaron lo alteraron significativamente. El resultado fue un clima subtropical húmedo con abundantes precipitaciones, lo cual trajo nueva vida a los desiertos del interior de la antigua Pangea. En el Jurásico los gradientes de temperatura eran mucho más uniformes que en la actualidad, es decir, el clima no variaba tanto dependiendo de la latitud. No existe evidencia de hielo polar, por ejemplo, lo cual hace suponer que el nivel de los océanos era mucho más alto que el de ahora. Durante el Jurásico, las más evolucionadas formas de vida marina eran los peces y los reptiles, como es el caso del Leech ictis, un pez que llegó a alcanzar un tamaño de unos 16 metros y medio, siendo el pez más grande de la historia. Estos peces se alimentaban filtrando el microscópico plancton a través de sus enormes bocas. Otro grupo de peces muy desarrollados fue el de los tiburones, como el Ibodus, ya que estas especies llegaron a ser muy comunes en todos los océanos del mundo. Los reptiles marinos, como los ictiosaurios, que sobrevivieron a la extinción masiva del Triásico, estaban muy diversificados en los océanos. Los ictiosaurios compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos que no pudieron sobrevivir al cambio de periodo. Estos tenían aletas en vez de patas, como es el caso del Metriorhynchus, y con los teleósteos, predecesores de la mayoría de los peces actuales. Los plesiosaurios son otro grupo destacado en este periodo.
Estos reptiles, como el Cryptoclidus, tenían cuellos largos que usaban para capturar peces y cefalópodos. Los amonites y los belemnites estaban muy diversificados en este periodo. Otro grupo de reptiles marinos eran los pliosaurios, como el Liopleurodon, el cual llegó a medir unos 6 metros de longitud. Los pliosaurios se caracterizaban por tener cuerpos robustos y anchos, cabezas grandes sostenidas por un cuello corto con dientes cónicos enormes que sobresalían en las puntas de sus mandíbulas y 4 aletas grandes como remos que les daban mucha velocidad en un solo impulso. Estos eran los mayores depredadores de los océanos. En este periodo los erizos de mar eran muy comunes junto con crinoideos, estrellas de mar, esponjas y braquiópodos terebratúlidos y rinconélidos. También es en este periodo donde aparecen las primeras ranas verdaderas. Los cocodrilos terrestres se encontraban ya plenamente establecidos. Es también en el Jurásico donde aparecen los primeros lagartos. Los mamíferos también estuvieron en el Jurásico, pero eran una forma de vida minoritaria. En su mayoría eran pequeños herbívoros o insectívoros que solo salían de noche para cazar presas pequeñas. Sin embargo, grandes reptiles arcosaurios permanecían como dominadores del ecosistema terrestre. El registro fósil conocido del Jurásico inferior es demasiado pobre para permitirnos detalles sobre la diversificación de los dinosaurios, aunque los restos fósiles de enormes dinosaurios que aparecen en rocas jurásicas indican que evolucionaron rápidamente. En este periodo los saurópodos aumentaron significativamente su tamaño, como Diplodocus y Brachiosaurio, que llegaron a medir unos 26 a 30 metros de longitud respectivamente. Estos dinosaurios poseían cuellos largos para poder alcanzar las copas altas de los árboles. También poseían una cola en forma de látigo que usaban como un mecanismo de defensa contra algunos depredadores. Los depredadores, sin embargo, también crecieron adaptándose a nuevas metodologías de caza. Algunos, como el alosaurio, que llegó a medir unos 8 a 10 metros y medio de longitud, dominaron las tierras del Jurásico, siendo los mayores depredadores terrestres de este periodo. Además surgieron otros grandes dinosaurios herbívoros como el estegosaurio, el cual poseía placas óseas en la espalda y espinas defensivas en la cola. El estegosaurio llegó a tener unos 9 metros de largo y una altura de 4 metros de alto. En este periodo aparecen las primeras aves de pequeño tamaño como el Archaeopteryx, cuyos fósiles bien conservados permitieron demostrar la proveniencia de las aves de los dinosaurios. En esto se la puede observar con su plumaje, aunque aún con muchos rasgos claramente reptilianos. Archaeopteryx podría crecer alrededor de 50 centímetros de longitud. A pesar de su pequeño tamaño, presentaba amplias alas y la habilidad inferida de volar o planear. Archaeopteryx tiene más en común con otros pequeños dinosaurios del Mesozoico que con las aves modernas. En particular comparte las siguientes características con los deinonychosaurios: mandíbulas con dientes afilados, 3 dedos con garras, una larga cola huesuda y dedos segundos hiperextensibles, plumas y diversas características del esqueleto. Estas características hacen de Archaeopteryx un candidato claro como forma de transición entre los dinosaurios y las aves. Sin embargo, los que en realidad dominaban los cielos en este periodo fueron los grandes pterosaurios como el Anurognathus o el Rhamphorhynchus. Esta familia de reptiles que no eran dinosaurios se alimentaban de los peces en los grandes mares con sus largos picos que poseían dientes puntiagudos. Dieron origen a un nuevo grupo, los pterodactiloideos, entre los que destaca el pterodáctilo, que fue hallado en África Oriental, Inglaterra y Francia. La cola de estos era muy corta, su cabeza era mayor y su cuello más largo que los pterosaurios del Triásico. Los paisajes del Jurásico fueron más ricos en vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitieron que las junglas, selvas y bosques formaran parte de gran cantidad de paisajes jurásicos. Los bosques se empiezan a extender por toda la superficie terrestre y destacan familias como las coníferas similares a los pinos y las araucarias acompañadas de diferentes tipos de helechos y palmeras. Además se hacían presentes los ginkgos y los equisetos. Aún no aparecen en este periodo las plantas con inflorescencias. La distribución diferencial de la flora constituye un fiel reflejo de la separación de las zonas ecuatorial y septentrional. El desarrollo de reinos diferenciados obedecía a la existencia de barreras marinas entre el norte y el sur y a la presencia de un mayor gradiente de temperaturas desde los polos hasta el ecuador. Los gradientes térmicos no eran tan pronunciados como lo son actualmente.
No existen pruebas de hielo polar durante el Jurásico y la flora alejada del Ecuador correspondía a plantas de zonas templadas. Los paisajes del Jurásico estaban dominados por cicadofitas y por sus parientes las venetitales, con aspecto de piñas gigantes cubiertas en la estación propicia por llamativas flores que no eran auténticas flores. Los bosques de ginkgos y especialmente de coníferas daban al paisaje cierto toque de modernidad, pero las plantas con verdaderas flores, los árboles de madera dura y especialmente las hierbas todavía estaban ausentes.